El rugido de una miura surca la pista de Salzburgo al atardecer. Sus lunas de aleación destellan como estrellas que se niegan a morir. El motor gira, una sinfonía de acero que corta el viento, y la cámara lo sigue, deslizándose entre los flancos de la carrocería como quien persigue una sombra. Cada fibra del auto vibra con la promesa de una revolución. El público, atrapado en la luz del día, siente en la piel la nostalgia de una era que aún no ha escrito su nombre. Sin aviso, la escena se vuelve negra. La noche ha descendido sobre el antiguo taller de Ferruccio en Sant'Agata Bolognese. Dentro, el silencio se asemeja a una niebla densa. Tres jóvenes ingenieros, con los rostros iluminados por la tenue luz de una lámpara de aceite, se reúnen alrededor de una mesa cubierta de planos arrugados. Gianni Paolo Dallara, de 25 años, sostiene una hoja donde las curvas del boceto parecen serpientes en movimiento. Paolo Stanzani, con la mirada perdida en un destello de metal, escribe notas que apenas respiran. A su lado, Bob Wallace, piloto de pruebas cuyos dedos gimen bajo el impulso de la velocidad, observa el motor que hoy reposará en sus manos. Italia, a mediados de la década de 1960, se encontraba en una encrucijada. El país había dejado atrás la devastación de la guerra y estaba emergiendo como un crisol de diseño y pasión automotriz. En los enormes concesionarios de Milán y Turín, la gente compraba no solo coches, sino sueños de velocidad. Las fábricas de Fiat y Alfa Romeo producían miles de unidades bajo la mirada de un Estado que buscaba modernizarse, mientras los talleres más pequeños luchaban por encontrar su propio nombre en la historia. En este escenario macro, los jóvenes de Lamborghini buscaban algo más que una nueva línea de producción. Querían transformar la esencia misma del automóvil deportivo. El contraste se hace palpable cuando la cámara se desliza hacia la vivienda de la familia de Dallara. Su madre, una mujer de manos ásperas por el trabajo en la panadería del pueblo, cuida el fuego del horno mientras escucha el latido de un motor que todavía no existe. El padre, veterano de la resistencia, habla en silencio sobre la dignidad del trabajo honesto, sin imaginar que su hijo estaría a punto de romper los cimientos de la tradición italiana. En el mismo barrio, el sonido de los niños jugando en la calle se mezcla con el distante eco de una fábrica que, esa noche, trabajará hasta el amanecer. Los ingenieros se enfrentan al escepticismo de Ferruccio Lamborghini, un empresario que, tras haber conquistado el mundo de los tractores, rehúsa aceptar cualquier idea que provenga de la rivalidad con Ferrari. El silencio del taller se vuelve una presión insoportable. La única forma de avanzar es esconder lo que están a punto de crear. Dallara sostiene una pequeña pieza de aleación, un pistón que, bajo la luz temblorosa, revela una inscripción casi ilegible, Mini. Esa palabra, tan mínima como una nota fuera de clave, sugiere un origen inesperado. La pieza se desliza entre los dedos de Stanzani y una chispa de duda se enciende en su mirada. Los riesgos se multiplican. Cada giro del tornillo, cada cálculo de peso, implica no solo la posible ruina financiera de una empresa emergente, sino también la vida de los operarios que llegan a casa cada noche con la incertidumbre de que la máquina que están construyendo pueda romper sus propias esperanzas. La presión se vuelve una cadena invisible que ata a toda la comunidad de la zona. Los proveedores temen perder sus contratos, los mecánicos rezan por seguridad y los vecinos de la ciudad sospechan que el futuro de sus hijos podría depender de un proyecto que todavía no ha visto la luz del día. El reloj avanza sin compasión, el día se vuelve noche, la noche vuelve día, y el motor central, inspirado en una idea que nadie se atreve a mencionar abiertamente, se acerca a su forma final. La última pieza del rompecabezas se coloca sobre la bancada, y una sombra metálica se proyecta sobre el suelo, dibujando la silueta de una bestia que aún no ha rugido. La cámara enfoca la hoja del plano donde, bajo la línea del motor, se ha trazado una flecha que apunta hacia una esquina del taller, como si insinuara un secreto que aún no ha sido revelado. El sonido de un teléfono antiguo rompe la quietud. La pantalla muestra una única cifra, 328. La llamada proviene del despacho de Ferruccio, cuyo tono autoritario apenas contiene la urgencia de la decisión que está a punto de tomar. Mientras la lámpara parpadea, los jóvenes se miran, sabiendo que el próximo paso podría sellar su destino o abrir una grieta irrevocable en la historia que están a punto de escribir. ¿Qué revelará esa pequeña pieza de metal cuando la luz la alcance por completo? ¿Cuál es la verdad que los ingenieros guardan bajo el capó y que cambiará el rumbo de toda una industria? La respuesta se desliza, tan veloz como la propia Miura, hacia la siguiente fase de esta historia. Comenta abajo, ¿cuál crees que es la decisión más arriesgada que una empresa ha tomado para proteger su innovación?
¿Has visto alguna vez un secreto oculto en la mecánica de un coche que cambió tu percepción del ingenio humano? Tu opinión podría ser la chispa que encienda la próxima gran revelación. En los pasillos de la fábrica de Ferruccio, el latido de una máquina recién nacida resonaba como un susurro de desafío. Gianni Paolo Dallara, de 25 años, caminaba con la mirada clavada en el horizonte de la carretera que soñaba diseñar, mientras su madre, María, tejía a mano mantas para vender en el mercado de Bérgamo. Cada hilo que ella entrelazaba llevaba un deseo oculto, que su hijo pudiera escapar del eco constante de los motores rugientes y crear algo que la gente recordara sin necesidad de hablar. A su lado, Paolo Stanzani, el genio de los planos, descubría en los libros de aerodinámica la fórmula que transformaría una simple hoja de metal en una silueta capaz de cortar el viento. En una noche de octubre, mientras la niebla abrazaba los ventanales del taller, él volvió a la mesa de dibujo, trazó una línea que cruzó el centro del boceto y, sin saberlo, marcó el punto de partida de una revolución. En la misma ciudad, la pequeña cafetería donde los obreros se reunían para compartir una taza de espresso, vio cómo los dedos temblorosos de Stanzani temían más al fracaso que al éxito. Bob Wallace, piloto de pruebas cuyo apodo, el Halcón, provenía de su capacidad para descender a velocidades imposibles, cruzó el umbral del taller a la hora en que los relojes marcaban la medianoche. Su familia, en el lejano pueblo de Bormida, no conocía la magnitud del riesgo que aceptaba cada vez que presionaba el acelerador. Cada vuelta del volante era una promesa a sus hijos, que su valentía fuera la chispa que encendiera el futuro de la Italia industrial. Una Italia que había visto cómo la tradición se fundía con la necesidad de innovar. El proyecto, llamado en secreto Proyecto J, no contaba con la bendición del propio Ferruccio. Él, orgulloso de sus tractores y de la potencia de sus turbinas, consideraba imposible colocar un motor transversal en el corazón de un auto deportivo. Sin embargo, la urgencia de demostrar que la casa Lamborghini podía superar a cualquier otra, incluso a la temida Ferrari, obligó a los jóvenes ingenieros a ocultar sus planes bajo capas de papel y tinta. Cada noche, mientras la ciudad dormía, los tres conspiradores reunían piezas de motores Mini, desmantelando sus componentes y reconfigurándolos con una precisión que rayaba en lo casi místico. La idea de convertir una arquitectura de motor de 335 centímetros cúbicos en un V12 de 90 grados parecía una herejía, pero la visión de la silueta perfecta los impulsaba. El silencio del taller se quebró cuando, durante una prueba improvisada, el prototipo arrancó con una fuerza que sacudió los cimientos del suelo. El motor, críptico y rebelde, lanzó una sinfonía de chispas que iluminó los rostros de los presentes. La primera curva, trazada a alta velocidad, hizo que el coche se comportara como un animal salvaje, saltando sobre el asfalto como un jaguar que escapa de su jaula. Allí, en esa fracción de segundo, el futuro de la empresa se selló con una mezcla de asombro y temor. La industria automotriz, que observaba desde los pasillos de los grandes conglomerados, empezó a percibir la sombra de una nueva era. Una era en la que la potencia no provenía solo del número de cilindros, sino de la ingeniosidad de quienes se atrevieran a romper los códigos establecidos. En la villa de San Agata Bolognese, donde la familia de Stanzani cultivaba aceitunas, los agricultores escuchaban el rumor de una máquina que podría cambiar la historia del automóvil. Los niños correteaban entre los olivos, sin comprender que la decisión que estaban tomando sus padres tendría repercusiones en mercados tan lejanos como Dubái o Los Ángeles. Cada paso que daban hacia la construcción de la pieza central del motor aumentaba la presión sobre los hombros de los ingenieros. La promesa de transformar una idea clandestina en una obra maestra pública hacía que la energía del taller se volviera casi eléctrica. Mientras tanto, en los altos despachos de la compañía, los ejecutivos miraban los números de ventas proyectados y veían una oportunidad de oro. La prensa, ávida de sensacionalismo, se preparaba para cubrir la llegada de un coche que, según los bocetos confidenciales, rompería con todo lo conocido. Sin embargo, la sombra de la duda se cernía sobre la mesa de conferencias. El motor, adaptado de origen británico, podía ser detectado por los críticos más severos. La pregunta que surgía en los corazones de los diseñadores era inevitable. ¿Cómo ocultarían la procedencia del corazón mecánico sin sacrificar la reputación de la marca? En el momento en que el proyecto alcanzó su máximo esplendor, los ingenieros sentían que cada tornillo, cada poro de la carrocería, llevaba la firma de su determinación. El relato de la ciudad que observaba cómo una pequeña familia se convertía en el núcleo de un sueño gigantesco, se entrelazaba con el rumor internacional de una nueva superdeportiva. La tensión creció cuando la primera versión del coche fue trasladada a la pista de pruebas de Maranello, bajo la mirada vigilante de los rivales. La velocidad alcanzada, la elegante curva del parabrisas y el rugido del motor despertaron una mezcla de admiración y sospecha.
Ahora, mientras el motor late en su bahía, una decisión crucial se cierne sobre los ingenieros. ¿Deberían permitir que el secreto del motor transversal sea expuesto al mundo, arriesgando la credibilidad de toda la firma, o seguir ocultándolo bajo un velo de ingenio y silencio? La respuesta a esa disyuntiva será la que defina si la historia de la Miura se escribe como un acto de valentía o como un acto de engaño. ¿Qué piensas que harías si tu sueño más grande colisionara con la verdad que todo el mundo espera de ti? ¿Crees que la integridad puede sobrevivir cuando el éxito está al alcance de la mano? Déjanos tus reflexiones en los comentarios. Queremos saber cómo interpretarías este dilema. Los ingenieros decidieron que el futuro de la Miura no se contaría a través del ruido de los pistones, sino mediante el silencio meticuloso de una vitrina vacía. En la feria de Ginebra, bajo los focos que dibujaban destellos sobre los brillantes carrocerías, la exposición se había convertido en un escenario teatral. Una pantalla gigante mostraba la silueta de la Miura, mientras el público, expectante, escuchaba el latido amplificado de una canción de jazz que parecía marcar el pulso de un secreto. En el fondo, los técnicos habían retirado la unidad central del motor y la habían colocado bajo una cubierta de óxido, una caja de madera reforzada que, según los manuales internos, serviría simplemente como elemento decorativo. La lógica detrás del truco resultó tan clara como peligrosa. Si el motor nunca aparecía, nadie podría cuestionar la ausencia de una verdadera arquitectura trasera y, por lo tanto, la reputación de Lamborghini se mantendría intacta. La presión del marketing había convertido a la innovación en una ilusión. La decisión de ocultar la pieza clave parecía una victoria segura, una jugada de ingenio para proteger una marca en ascenso. Sin embargo, el plan descuidó una variable que la maquinaria corporativa había subestimado: la curiosidad humana. Un joven periodista del periódico italiano, Il Giornale del Motore, armado con una cámara de 35 milímetros y una determinación que recordaba a los pioneros de la aviación, se acercó al recinto. Al intentar abrir la caja, fue detenido por un guardia de seguridad que, siguiendo órdenes estrictas, golpeó al reportero con una empuñadura metálica. La violencia del gesto dejó al periodista con una mano rota y, lo que es más importante, con la certeza de que había algo más bajo aquella cubierta. El periódico publicó la historia al día siguiente, describiendo la censura del motor como una pista de que Lamborghini ocultaba un defecto estructural. La narración se propagó por los pasillos de los distribuidores, creando una atmósfera de sospecha que se extendió más allá del recinto ferial. En medio de la confusión, los pilotos de pruebas empezaron a percibir los efectos de la decisión más allá de la exposición. La Miura, cuyo chasis había sido diseñado para albergar un V12 centrado y armonizado, ahora llevaba una masa desplazada que alteraba la distribución de peso. Los ingenieros, presionados por los cronogramas de producción, omitieron una serie de pruebas de vibración que, en condiciones normales, habrían revelado una resonancia crítica. El primer piloto, un veterano que había volado en la prueba de velocidad de la pista de Nürburgring, experimentó una pérdida de estabilidad a los 150 km por hora, justo cuando el motor alcanzaba las 3000 revoluciones por minuto. La sensación era la de una moto sin casco, un temblor que recorría el habitáculo y que dejaba al conductor sin la capacidad de controlar la trayectoria. Aquel episodio no fue divulgado. En su lugar, los ejecutivos ofrecieron una explicación basada en condiciones extremas de pista, mientras la máquina continuaba siendo entregada a clientes adinerados que, ignorantes del problema, aceptaban el vehículo como un símbolo de estatus. El costo humano se hizo palpable en la pequeña localidad de Sant'Agata Bolognese, donde vivía la familia de uno de los técnicos que había participado en la ocultación. Su esposa María trabajaba en una fábrica textil de la zona. Su hijo, Luca, recién escolar, había soñado con conducir un coche de carreras como los que veía en la televisión. Cuando el joven piloto sufrió un accidente en la autopista que conectaba la fábrica con el taller, la familia recibió la noticia a través de una llamada corta y sin explicación. El accidente había sido provocado por la inestabilidad del motor y el conductor había fallecido instantáneamente. La pérdida sumió a la familia en una pesadilla de deudas y silencios. Los pagos de la hipoteca, que habían sido cubiertos por la seguridad de los salarios de la planta, comenzaron a atrasarse. La comunidad, al enterarse del trágico suceso, empezó a murmurar sobre la carrera de la fama que había cobrado sangre en sus calles. Mientras la empresa intentaba reparar la reputación mediante campañas de publicidad que mostraban la Miura navegando en carreteras costeras bajo un sol dorado, la realidad interna se deterioraba.
Los proveedores de componentes, que dependían del volumen de producción, recibieron notificaciones de cancelación de orders cuando la demanda cayó después de la publicación del escándalo. Los talleres de mantenimiento, que habían invertido en equipamiento especializado para el motor central, se encontraron con piezas que jamás serían instaladas en serie. La cadena de suministro, que había sido el motor invisible de la expansión de Lamborghini, comenzó a temblar como una cuerda afinada al punto de ruptura. En la noche del 20 de junio, un empleado de la Oficina de Control de Calidad encontró, entre los archivos archivados, el plano original del motor Mini Cooper que había sido adaptado clandestinamente. La hoja mostraba, con trazos precisos, la configuración de los cilindros y la forma en que se había rotado 90 grados para integrarse en el chasis italiano. El descubrimiento reveló la verdadera magnitud del encubrimiento. No se trataba solamente de un error técnico, sino de una conspiración estructural que había sido tejida desde el primer boceto. La pieza, destinada a ser un tributo a la ingeniería suiza, había sido transformada en un pilar de la identidad de una marca que se había presentado como auténticamente propia. El hallazgo quedó bajo llave, pero su presencia amenazaba con desmoronar la fachada de invulnerabilidad que había construido Ferruccio. Si bien la industria automotriz observaba los números de ventas y los premios de diseño, la gente común sentía el eco de los motores en sus corazones como un recordatorio de la fragilidad humana. Cada accidente, cada familia impactada, cada trabajador que perdió su empleo, marcaba la línea entre la gloria de la velocidad y el precio de la ambición. La pregunta que ahora surge, y que no tiene respuesta inmediata, es qué sucederá cuando la verdad que yace bajo las capas de chapa y tinta se revele al mundo. ¿Podrá la Miura sobrevivir a la exposición de su origen falsificado? ¿O será el último susurro de una era que se negó a aceptar sus propias sombras? ¿Crees que la culpa de la caída recae en la decisión de ocultar el motor o en la cultura corporativa que prioriza la imagen sobre la seguridad? Deja tu opinión en los comentarios. Queremos saber si en tu vida alguna vez has elegido el silencio para proteger una ilusión. En los próximos minutos descubriremos quién, dentro del mismo taller, encontró la manera de desvelar el secreto antes de que el polvo del escándalo se asiente sobre la fábrica. La respuesta está a punto de abrirse. Pero primero, ¿qué crees que motivó a ese técnico a revelar lo que todos intentaban proteger? En la madrugada de un febrero de 1972, el ruido de una llave inglesa resonó en la sala de máquinas de la fábrica de Lamborghini como si fuera el latido de un corazón moribundo. El mecánico que había sido contratado para ajustar los pistones de los nuevos V12 descubrió, entre pliegos amarillentos y manchas de grasa, un dibujo cuya esencia nunca debió aparecer en los archivos de la compañía. Era la silueta del motor central de la Mini Cooper, rotado 20 grados, con anotaciones que revelaban que cada pieza había sido reutilizada, que cada trazo había sido una copia de la ingeniería británica. Aquella hoja, tan delicada como una confesión, marcó el inicio del final que la industria nunca quiso pronunciar en voz alta. El hallazgo se convirtió en una tormenta silenciosa dentro del gran edificio de acero y vidrio, donde el sueño de la superdeportiva se había convertido en una promesa de gloria. En los pasillos de los directivos, los números de los accionistas comenzaron a temblar como una hoja al viento. Los inversores, que hasta entonces habían creído en la invencibilidad de Ferruccio, veían ahora la sombra de una posible falsificación tecnológica. En cuestión de semanas, el precio de las acciones se desplomó, perdiendo casi la mitad de su valor, y una oleada de ventas de bonos se congeló en los libros contables. El mercado, tan implacable como la propia pista de carreras, mostró su rostro más despiadado. La confianza desapareció tan rápido como la luz de una lámpara sobre el taller. A nivel macro, la caída de la confianza afectó a los proveedores que habían vendido sus materiales a precios premium bajo la premisa de que estaban alimentando una revolución. Pequeñas empresas familiares, que habían destinado décadas a perfeccionar piezas de aluminio y cables de alta tensión para la nueva Miura, se vieron súbitamente sin contrato. Pueblos enteros cuya economía giraba alrededor del suministro de componentes automotrices comenzaron a escuchar el eco de fábricas cerradas, mientras el silencio se instalaba en los corredores de la ciudad de Sant'Agata Bolognese, donde antes resonaban los martillos de los obreros. En el plano micro, la tragedia tomó forma en la vida de los pilotos, que habían confiado en la promesa de aquel motor central. En el circuito de Monza, un joven piloto llamado Luca, hijo de un herrero del pueblo, quedó atrapado entre la velocidad descontrolada y la inestabilidad del chasis. La distribución de masa, alterada por el intento de ocultar la verdadera procedencia del motor, provocó un sobreviraje que terminó en una colisión contra la barrera de seguridad.
Sus ojos, que alguna vez miraron el horizonte de la pista con la certeza de quien domina el asfalto, se cerraron antes de que la ambulancia pudiera llegar al punto de fuga. La familia de Luca, que había soñado con que su hijo condujera una obra maestra de la ingeniería italiana, quedó sumida en una noche eterna de lamentos. Cada lágrima que caía sobre el suelo del taller parecía llevar el peso de la culpa colectiva. Mientras tanto, los documentos que emergieron de los archivos legales revelaron que la compañía había intentado, durante varios años, silenciar la verdad mediante acuerdos de confidencialidad y sobornos a funcionarios del Ministerio de Transporte. Solo en la década de 1990, cuando una demanda judicial obligó a revelar los archivos, se admitió oficialmente que el motor central había sido inspirado e incluso copiado en parte del diseño de la Mini Cooper. La admisión tardía sirvió como un eco distante de un escándalo que había pasado inadvertido en la época de la gloria. Los tribunales, sin embargo, no pudieron reparar los daños causados a los cientos de empleados, a los pequeños empresarios y a las familias que habían invertido su futuro en un sueño que resultó ser una ilusión construida sobre cimientos ajenos. El impacto de la revelación también se coló en la cultura de la velocidad. Pilotos legendarios, que habían ganado campeonatos conduciendo la Miura, empezaron a cuestionar la legitimidad de sus triunfos. Cada vez que cruzaban la línea de meta, una sombra se proyectaba sobre el trofeo, recordándoles la fragilidad de la gloria cuando la base está contaminada de engaños. Los fanáticos, que habían coleccionado pósters y recuerdos, comenzaron a sentir que sus íconos estaban manchados, como si la historia misma fuera una narrativa parcial que ocultaba las verdaderas raíces de la innovación. En medio de la creciente confusión, la prensa internacional lanzó una serie de reportajes que mezclaron la admiración por la estética de la Miura con una creciente sospecha sobre su autenticidad. Los titulares de los periódicos hablaban de una belleza que oculta una traición, y los editores, ansiosos por captar la atención del lector, profundizaban en la investigación de los documentos filtrados. Cada nuevo artículo sembraba una semilla de duda en la mente del público, provocando que los coleccionistas de automóviles reconsideraran sus inversiones y que los historiadores de la automoción reescribieran los capítulos de la era dorada con una tinta más oscura. El peso de la culpa se volvió visible en los rostros de los trabajadores del taller. Algunos, que habían dedicado toda una vida a la fabricación de componentes, dejaron caer sus herramientas como si fueran pesadas cadenas y se retiraron a sus hogares sin pronunciar una sola palabra. Sus esposas, que habían preparado la cena mientras esperaban el sonido del motor, ahora escuchaban el silencio de un hogar que ya no podía sostenerse, con el sueldo de una empresa que se tambaleaba. Los niños, que jugaban en el patio con réplicas de miniaturas de la Miura, crecieron sin comprender que la figura de sus juguetes llevaba una sombra de secreto. A nivel de la industria, los competidores vieron la desintegración de Lamborghini como una señal de advertencia. Los directores de otras marcas de lujo comenzaron a revisar sus propias patentes, temerosos de descubrir que también habían construido sus éxitos sobre cimientos prestados. La cultura de la innovación, que había sido alimentada por la rivalidad entre Ferruccio y Enzo, se encontró enfrentando una nueva realidad. La autenticidad había pasado a ser un bien escaso, y la transparencia, una necesidad imperante. Los ejecutivos, al observar la caída de Lamborghini, comprendieron que la confianza del mercado no se compra con la velocidad del motor, sino con la honestidad de su origen. En los archivos de la compañía, los archivistas descubrieron una serie de cartas intercambiadas entre el jefe de diseño y un ingeniero británico, cuya firma estaba borrada en los documentos finales. La correspondencia sugería una colaboración encubierta, una alianza que nunca debió salir a la luz. Esa pieza, tan pequeña como una hoja de papel, reveló la magnitud de la red de encubrimiento que había sustentado la reputación de la Miura durante años. Cada vez que la hoja era examinada, se hacía más evidente que la historia oficial había sido manipulada y que la verdadera narrativa estaba oculta bajo capas de silencio. El velo de la mentira cayó como un telón raído, dejando al descubierto la devastación que la ocultación había causado. Los accionistas que habían vendido sus participaciones tras la caída del precio de las acciones empezaron a preguntarse si la pérdida había sido inevitable o si la verdad había sido simplemente aplazada. Los proveedores, que buscaban nuevas oportunidades, se vieron obligados a cerrar talleres y a despedir a sus empleados, mientras la región se sumía en una recesión que dejó a cientos de familias sin sustento. Los pilotos que habían sobrevivido a los accidentes causados por la inestabilidad del motor, ahora vivían con el temor permanente de volver a enfrentarse a la carretera, como si cada curva fuera una sombra del pasado.
Todo este proceso, sin embargo, no termina en la ruina absoluta. En los últimos pasillos del edificio, bajo la luz tenue de una lámpara de madrugada, un archivista encontró una nota marginal escrita por el propio Ferruccio. En ella, el fundador expresaba su deseo de que la Miura fuera recordada no por sus defectos, sino por la pasión que había despertado en quienes la condujeron. La tinta estaba difuminada, pero la intención era clara. La herencia debía sobrevivir, aun cuando la verdad se revelara. Ese pequeño gesto plantea una pregunta que se vuelve imposible de ignorar mientras la historia continúa su marcha. Ahora, mientras los ecos de la caída resonan en los talleres, en los periódicos y en los recuerdos de los amantes de la velocidad, surge una inquietud que se extiende más allá del silencio de los archivos. ¿Qué legado persiste cuando la sombra que cubrió el motor central se disipa? ¿Y cómo puede una máquina que escondió su origen transformar la visión de una industria entera? La respuesta aguarda al otro lado de la próxima curva, donde los fantasmas del pasado y las promesas del futuro colisionan una vez más. La Miura, nacida en un taller en medio del ruido de una fábrica de acero, quedó inmortalizada no solo en la carretera, sino en los bocetos de cada diseñador que, a lo largo de los años, intentó capturar la perfección de una máquina con el corazón en el centro. Cuando los coleccionistas de los años 80 empezaron a subastar chasis originales, los puños de los restauradores temblaban al sentir la vibración de un motor que aún recordaba la primera prueba nocturna. En los pasillos de una pequeña escuela de ingeniería en Turín, los alumnos todavía dibujan la silueta de la Miura, buscando comprender por qué aquel contorno de alas y faros se convirtió en el código genético de los superdeportivos modernos. Cada curva, cada línea del alerón trasero, se replicó en la Ferrari SF90, en la McLaren 720S e incluso en la Porsche 918, donde la idea de colocar la potencia en medio del bastidor se transformó en la columna vertebral de la revolución híbrida. Sin embargo, la influencia de la Miura no se limita a los planos de los fabricantes. En la villa de San Rafael, donde vivía la familia de Luca, el abuelo recordaba que su padre había vendido su primer coche de trabajo para comprar una Miura de segunda mano, con la esperanza de que el rugido del motor fuera un escudo contra la incertidumbre de la crisis del petróleo de 1970. Cada domingo, el viejo de Luca llevaba a su nieta a observar la carretera que una vez serpenteó bajo los neumáticos de aquel legendario coche. La niña, con los ojos tan brillantes como el sol reflejado en la carrocería naranja, preguntaba si el legado del automóvil podía salvar a su familia de la pobreza que la había azotado tras el cierre de la fábrica local. Esa noche, la niña dibujó en papel reciclado la forma del motor central, y su trazo inocente se convirtió, sin saberlo, en la inspiración para un joven ingeniero de la Universidad Politécnica de Milán, quien años después diseñó una batería de iones de litio basada en la geometría de la arquitectura de la Miura. A nivel macro, la decisión de Lamborghini de abrazar una arquitectura de motor central cambió la dinámica del mercado global. Los gigantes de la automoción, obligados a reevaluar sus propias plataformas, invirtieron miles de millones en centros de I+D orientados a la distribución de masa y la aerodinámica, provocando una carrera que aceleró la aparición de vehículos con bajo centro de gravedad. Este impulso, sin embargo, trajo consigo una cadena de adquisiciones y fusiones que reconfiguraron el mapa industrial europeo. La consolidación de proveedores de componentes, la desaparición de talleres artesanales que una vez suministraron piezas a medida, y el surgimiento de conglomerados que hoy controlan la mayor parte de la cadena de suministro de componentes electrónicos. Cada una de esas decisiones, aunque destinada a garantizar la competitividad, dejó a su paso comunidades enteras sin empleo y ciudades que, una vez vibrantes por el sonido de los motores, se sumieron en un silencio que solo se rompe cuando los niños juegan alrededor de los viejos hangares vacíos. El valor de la transparencia, esa lección que la historia de la Miura susurra en los ecos de los pistones, se vuelve más evidente cuando los archivos inéditos de la década de 1970 aparecen en manos de un archivista privado. Entre los papeles amarillentos se descubre un boceto de una versión Miura-X, un proyecto que nunca vio la luz, diseñado para un motor híbrido que combinaba la arquitectura central con una turbina eléctrica. El documento, firmado por el mismo Dallara, sugiere que la compañía contempló una revolución tecnológica antes de que el mundo se obsesionara con la electrificación. Pero el proyecto fue enterrado bajo la presión de los accionistas que temían un fracaso comercial.
Ese secreto, ahora al descubierto, plantea una pregunta que retumba tanto en los corredores de los gigantes corporativos como en los garajes de los aficionados. ¿Qué habría sido del sector si la Miura hubiera liderado la era verde décadas antes? Esta incógnita no es solo una curiosidad académica. La sombra del Miura-X se proyecta sobre los startups actuales que intentan ocultar la procedencia de sus baterías para evitar sanciones regulatorias. La historia repite el mismo patrón: una tecnología revolucionaria, una decisión de ocultarla y una consecuencia que, tarde o temprano, sale a la luz, sacudiendo la confianza del público y la credibilidad de los fundadores. El ejemplo de la Miura muestra que la grandeza construida sobre la mentira no solo se desmorona, sino que deja cicatrices en los que confiaron ciegamente en ella, como los trabajadores que perdieron su sustento cuando la fábrica cerró tras la revelación del fraude del motor. Al mirar los museos de automóviles, donde la Miura reposa bajo luces tenues, uno siente que la máquina es mucho más que una pieza de metal. Es un espejo que refleja la ambición humana, la fragilidad de la ética y la capacidad de una idea para trascender generaciones. Cada visitante que se detiene frente al coche, al escuchar el susurro de los años, pregunta internamente si el precio de la innovación vale la pérdida de la honestidad. La respuesta, sin embargo, sigue flotando entre los paneles de los archivos polvorientos, aguardando a ser descubierta por quien se atreva a abrir la puerta de la Miura-X. Si alguna vez te ha fascinado la historia de una tecnología que cambió el mundo, pero quedó oculta bajo capas de silencio, comparte tu opinión. ¿Crees que la industria debería abrazar la vulnerabilidad de sus orígenes o es inevitable que el secreto proteja la competitividad? Escríbenos en los comentarios. Queremos saber cómo imaginas el futuro cuando los fantasmas del pasado siguen susurrando en la pista de salida.